Hola y bienvenidos a un capítulo más de Tal y Como Somos. Queremos dar la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast. En esta ocasión, una vez más junto a mi amigo Luis Jarrín, vamos a conversar sobre un tema que tal vez, que a mí me encanta. El chisme. El chisme. Periodista. Sobre cómo hemos tratado este tema dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito eclesiástico sobre todo. Porque en la vida pasan muchas cosas y cosas nos pasan a todos. Y la verdad es que creo yo los humanos nos creemos en la libertad de opinar, de juzgar muchas veces la vida de los otros sin saber ni siquiera nada de la vida de los demás. Y que es algo que hemos visto que pasa mucho en las iglesias, que hemos visto que pasa mucho en este ámbito. En la religión. Entonces queríamos empezar con este tema porque como siempre le hemos dicho en cada capítulo que grabamos, y es que no buscamos realmente poner una postura que esto es lo que se debería hacer y demás, sino simplemente tratamos de conversar sobre lo que nosotros creemos, lo que creemos hemos aprendido de Dios, lo que creemos hemos aprendido de Jesús y eso. Bueno, y cabe destacar que, como dice Lenin, no somos teólogos, tal vez si hemos estado en búsqueda, hemos leído libros o cosas así, pero creemos que es como es la fe, nuestra perspectiva, es lo que nosotros hemos, y como siempre, el Micho sale en todos los podcasts, es nuestra perspectiva, o sea, desde nuestro punto de vista. Creo que la fe se trata desde cada perspectiva de la gente. Entonces, desde ya aclarando ese punto de que no somos teólogos, no somos los que conocemos, no tenemos la verdad, no somos pastores, pero creo que vamos a dar nuestro punto de vista de si Jesús era chismoso. Sobre todo que esto puede enriquecer sus pilares de conocimiento para que ustedes puedan ir tomando una postura sobre A o B situación, que sobre todo es lo que buscamos, porque la Biblia dice que pues la verdad nos hará libres. Y yo creo firmemente que la verdad nos hace libres, pero muchas veces la verdad incomoda y la verdad duele. Entonces siempre es importante tratar de buscarla. Y la verdad está en algunos puntos. Cuando buscas de algunas perspectivas, puedes encontrar la verdad. Entonces no tienes que... Creemos nosotros personalmente que no hay que cerrarse a los puntos de vista de otras personas. Incluso a la gente que nos ve de afuera. Porque nosotros, si hablamos de iglesia, también tenemos que hablar de otros factores como las personas que nos ven desde afuera de cómo somos. Y generalmente la gente de afuera no va a una iglesia o no asistiría a una iglesia porque no nos ven como un buen referente. Entonces, siempre que nosotros hacemos un podcast o algo en Tal y Como Somos, es como para entendernos cómo nos está viendo la gente desde afuera y por qué la gente no quiere acercarse a ese Jesús del que tanto hablamos. Y justamente, sí, para empezar diciendo justo eso, que muchas veces a la gente que está allá afuera no le ponemos un rostro. Muchas veces yo estudié periodismo y muchas veces cuando llegaban las noticias yo tenía un profesor que me decía, siempre trata de ponerle rostro a las noticias, porque a ti te va a llegar, digamos, que hoy fallecieron 13 personas en la cárcel y muchas veces se cuentan los fallecidos, lamentablemente en países como este, como goles, o sea, pero realmente tú le das peso a esas noticias, le das importancia cuando le pones un rostro a esa persona, cuando tú sabes que ese número no es solo una estadística en algo que sucedió simplemente, sino que es un hijo, es un hermano, tal vez un padre, un tío, lo que sea. Entonces, y ahí está realmente con lo que quería comenzar hoy, y es que muchas veces cuando hablamos de los problemas ajenos, cuando hablamos de las decisiones que pasan o que toman muchas de las personas dentro de la iglesia, fulana se divorció, el hijo de tal es gay, el hijo de tal es drogadicto, alcohólico, está haciendo esto, ni sabes lo que hace con la novia, que ni sabes lo que le hemos visto hacer, que ni sé cómo. Lamentablemente no le ponemos un rostro porque no están hablando de alguien cercano, sino como es porque imagínate que tú te sientas a conversar con tus amigos y comienzan a criticarte sobre tu paternidad porque tienes un hijo gay dentro de la iglesia, o porque, qué sé yo, algún familiar tuyo cayó en las drogas o qué sé yo, y eso por poner ejemplos tal vez un poco se podría decir exagerados, pero normalmente pasa y es algo que ignoramos dentro de la iglesia. ¿Qué sucede? No le ponemos rostro cuando hablamos de
de los problemas de los demás. Simplemente hablamos por hablar, decimos por decir y juzgamos sin ni siquiera saber qué es lo que está pasando en la vida de los demás. Y es chistoso porque la típica en una iglesia cuando comienzan a pasar estas cosas es que te falta orar. Es que algo no estás haciendo bien. Es que no eres buen papá. Y a veces no es eso. Realmente vivimos en un mundo en el que pasan cosas. La gente se enferma. Hay muchas veces que te dicen, no estás orando, estás en pecado y por eso te enfermaste. Y vivimos en un mundo en el que pasan cosas, en el que va a haber problemas. Hay una promesa que dice la Biblia y la dijo Jesús. Es como en el mundo tendrás muchas aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces es súper loco que en un lugar en donde supuestamente, y no hablo de una iglesia en específico, ni una marca, ni nada, sino hablo realmente en general del problema que he visto en algunas iglesias, es que es un lugar que tiene que tener seguridad. Es un lugar en el donde tienes que estar seguro, en el donde la gente tiene que acompañarte, en donde incluso una de las cosas más locas que dice la Biblia es los conocerán porque se aman unos a otros. Entonces se habla de soportar a la gente, de ayudar a la gente, pero hemos comenzado a poner como que esta vuelta de un estándar de esta persona si no hace esto no es tan cristiana. Y generalmente no le decimos a esa persona, ¿no? Sino hablamos a las espaldas de esta gente, chismeamos a la espalda de esta gente, decimos, chuta, ¿viste lo que le pasó a este man? Y chuta, esta comezón de ver, y viste esto, y después quieres enterarte todo, juzgarle a la gente desde tu estándar, pero como tú dices, es lo caso porque no sabes qué pasa adentro. Muchas personas no contemplan el divorcio, incluso cuando hay maltrato, cuando hay golpes, y no contemplan el divorcio, mucha gente por el qué dirán se quedan en esto durante años. Y es mejor admitir que te equivocaste. Es mejor admitir que estás mal, es mejor admitir que hubo presión, es admitir que no conociste a esa persona bien o que realmente ya no te puedes llevar. Pero a veces es por el hecho, no. Y peor, a veces en ciertos lugares, si tienen un puesto eclesiástico, loco, no te puedes divorciar porque en el momento en el que te divorcias, loco, no eres digno de. Entonces mucha gente sigue sosteniendo esto y después ves, por ejemplo, ahí sí pasa esto de que los hijos caen en algún vicio. Claro. Y tú dices, chuta, pero es la familia perfecta, ¿qué rayos pasa ahí? O que se sale a la luz de que tal pastor hacía tal cosa, o que algún líder pasaba como pasó con el famoso pastor Ravi Zacarías, que... Bueno, no era pastor, es como esa apologeta, que también no estoy tan de acuerdo con él que personalmente. Se descubrió que, bueno, pues tuvo muchos casos de acoso sexual, cuando él viajaba a muchas de sus conferencias y demás, pasa esto justamente. Y el punto es que, digo, al final todos somos así. Yo he sido así. Muchas veces me llega una noticia o un chisme de lo que sea. Yo soy muy chismoso. de mucha gente. Digo, lucho con el chisme. Wow, qué bestia. Y sí, y tú ya automáticamente tomas una postura acerca de esa persona. Sin haber incluso cómo le tratas, cómo le hablas, cómo piensas de esa persona, ya tomas una postura. Y realmente es por eso que estamos hablando de esto, porque el cambio, o sea, empieza desde uno mismo. Completamente de acuerdo. Yo no puedo sentarme aquí a juzgar, a criticar cómo es la iglesia así, como cuando yo sé que tal vez esto me cuesta, pero como sé que me cuesta a mí, es porque le debe costar a otras personas. Claro, y porque lo veo en los demás, y como lo veo en los demás, digo, también me pasa a mí, y eso es lo que debería cambiar. Y es justamente eso que es lo que tú decías, que el ir más allá, digamos, el ir más allá de no juzgar, de no tomar una primera postura, y hay un paso más, y involucra un paso más, que es involucrarte en la gente de los demás, o sea, en la vida de los demás, perdón, o sea, involucrarte en lo que está pasando esa gente. Pero eso en buen plan. Que eso realmente es lo que significa, amar, involucrarte en la vida de esa gente, no con el ámbito de cambiarle o decirle o cualquier otra cosa, simplemente involucrarte. Escuchar realmente qué es lo que tiene que decir, porque si tú escuchas siempre la fábula de la Caperucita Roja, desde el lado de la Caperucita Roja, el lobo siempre es del mal. Completamente. Entonces, siempre tienes o siempre debemos, más bien dicho, involucrarnos. E involucrarnos toma un paso de incomodidad, porque el juzgar, el prejuzgar, el tener esta
chismear, rumorear acerca de lo que pasa en la vida de los demás, es una cama cómoda, es que ese es muy el, cómoda ese y cálida y ese es el problema, pues, loco, porque la gente comienza a ocultar las cosas por este miedo a estar en la boca del resto, ¿cacha? Y hay cosas que le faltan a la iglesia, y una de las cosas que le falta a las iglesias es escuchar a la gente, saber qué le está pasando a la gente, y no decir, ¿no? Porque pasa en ciertos lugares que alguien te cuenta una lucha que tuvo o algún pecado que tiene o algo psicológicamente que no está bien y después de eso se utiliza en prédicas. O estas personas salen de algún lugar y se les usa para atacarle diciendo que esta persona tenía esto y es algo que te confiaron. Entonces, ahí ya no te vuelves un lugar seguro. O sea, el cristianismo se trata de seguirle a Jesús, ni siquiera a Pablo, a Jesús completamente. Y es loco porque tú ves un Jesús que era muy distinto, que ahora, por ejemplo, alguien se va de una iglesia y es el chisme y es que esta persona y no le hables es que hizo y esto, dónde no cosas te que lleves con esta persona porque... y chuta, o sea, Jesucristo incluso fue crucificado por el mismo hecho de sentarse con gente que no estaba a la tasa o gente que era completamente abierta de lo que, o sea, ni siquiera podrían acercarse al templo. Entonces, como no podían acercarse al templo, viene el Hijo de Dios a acercarse a ellos, ¿cacha? Es súper irónico, ¿no? Pero lo construido por el hombre es en lo que nosotros no le dejamos entrar a alguien, ¿cacha? Pero sí. Dios quita todo eso que construimos nosotros para Él mismo simplemente acercarse. Para traernos libertad. Ahora, Mahatma Gandhi decía... Mahama, bueno, como es, pero Gandhi ya. Este man decía, me gusta su Cristo es un crack, pero sus cristianos no me gustan. Y he escuchado un montón de gente de frases, o sea, o sea, yo soy... Dios me cae bien. Me cae, sus fans, ajá, o sea, yo soy hincha de Jesús, pero los fans son como súper tóxicos. Y ahora también hay el problema que si tú te vas a ver, Jesús era, o sea, primero, rara vez iba al templo. Entonces nosotros comenzamos a tomar cosas que Jesús no hacía para hacerlas. Las perspectivas igual eclesiásticas, todo el mundo piensa que tiene la doctrina más limpia y más todo, pero si tú comienzas a estudiar la historia, hay cosas aristotélicas, hay cosas platónicas, hay cosas de muchas de otras religiones que se profesaban en ese entonces. Pero la primera iglesia en verdad ayudaba. O sea, cachas que reunían dinero para el que no tenía. No veías como que pucha chismea la fulanita de tal hace esto, castíguelen, sino más bien en verdad era reunirse a hablar de las experiencias que cada uno tuvo con Jesucristo. Entonces, hay que seguir a ese Jesús para poder ser cristiano, no a lo que hacen otras personas, pero nosotros estamos a la perspectiva de la comparación. Entonces... pasa que hay maltrato familiar, tú no te enteras, tú dices, pucha, es la familia top y después ves que el hijo está pasando algo, que tiene alguna adicción y dices, ¿qué rayos pasa? ¿Por qué pasa? Y comienzas a juzgar, ¿no? Y dices, tal vez no es buen padre, tal vez, pero no te das cuenta todo lo que, por ejemplo, Rabbi Zacarías necesitaba ser escuchado, loco, tenía un problema, pero el chisme, el miedo de estar en boca de todo el mundo, igual todo lo que había construido, posicionar esta imagen, exactamente, todo lo que había construido, que se caiga eso, claro. Para una persona es como que el miedo más fuerte. Pero a mí me gusta, por ejemplo, el Paul Young, que dice que la gracia de Dios fue que le hayan cachado todas las vainas que este man tenía. Estaba así siendo infiel con la mejor amiga de la esposa, había sido abusado toda su infancia. Son cosas que uno no puede descansar en la iglesia, pero sí podías descansar en Jesucristo. ¿Cachas? A Jesucristo no le tenía miedo de, pucha, qué vaina, soy prostituta, no me puedo acercar a ese man. Más bien, tengo este problema, pero sé que él no me va a juzgar. La mujer adúltera... pucha, cogida en hijo de madre, o sea, imagínate, o sea, haz el contexto, ¿no? Porque no es un contexto como ahora que le cogieran una man que es adúltera. No pasaría mucho, me hago entender, pero en ese tiempo el machismo era, unas 50,000 veces mucho más. Mujer, cogida en adulterio. ¿Cachas que el hombre, Jesús
Jesús, loco, dice, igual que la mujer tiene que ser, que igual Pablo dice, o sea, que la mujer le da un lugar a la mujer, y en este entonces era un contexto súper machista, escogida en adulterio, lo que la ley decía es que la apedreen, pero Jesús dice no. Entonces, loco, a Jesús puedes acercarte, pero la iglesia, todo lo que, o sea, en general el cuerpo de Cristo a veces no deja que la gente descanse todas estas cosas que tiene. Entonces la gente tiene miedo a decir, me pasa esto internamente. ¿Por qué? Porque va a ser usado en tu contra. Porque va a ser usado para chisme. Porque va a ser usado no para ayudarte, ¿me van a entender? Jesús tal vez usaba todo esto. Por ejemplo, un leproso era una persona a la que no te le podías acercar, una persona inmunda. Loco, una persona que no podía acercarse al templo, ¿cachai? Entonces el templo viene a mitificar lo que es la estructura creada por el hombre, ¿cachai? Y cuando yo, por ejemplo, esto es muy personal mío, cuando la gente dice, me acerco al templo, llego a la casa de Dios y leen ese salmo de la casa de Dios y pucha, y me acerqué. Cuando David, o sea, si quieren irse al libro de Salmos, cuando David habla del templo, ni siquiera estaba construido. Cuando decía, me dejaste habitar en la casa de Dios, todavía no estaba construido un templo, no había un templo. Entonces David estaba diciendo que hay una presencia espiritual. Que te hace sentir esa calidez de un hogar. Y ahora, si tú eres de las personas que creen en la cruz de Cristo, ¿no? Porque hay doctrinas que creen en Jesús, pero no creen en el sacrificio de la cruz. Y bueno, ese es otro tema muy aparte, pero si tú crees en el sacrificio de la cruz cuando Jesús muere, y si tú profesas eso, deberías saber que vive dentro de cada uno de nosotros. Pero hoy vamos al templo, al chisme, ¿no? A enterarte qué pasó en la prédica, ojalá hablen de alguien. O qué pecado supuestamente está cometiendo el pastor. o los líderes. Y eso es algo que creo no nos hace bien. En general, en la vida diaria, en general no nos hace bien en ningún aspecto, porque no se trata de meter la basura debajo de la alfombra, sino a reconocer que estoy herido y ir al hospital. No se trata de limpiar la basura para que después la señora de la limpieza venga y para no quedar mal delante de la señora de la limpieza, al contrario. Yo limpio mi casa, pero después que venga ya y que vea limpio. Claro, es como el doctor ahí, que me voy a sanar un chance de la gripe para ir al doctor, que no me vea enfermo. No vale que me vea enfermo. Y es que a casi nadie le gusta ir al doctor justamente por eso. Y es que toma un paso de valentía a reconocer los errores, que es muy fuerte. Pero ahí justamente está la libertad que nos prometió Jesús. La libertad donde abunda el pecado, abunda la gracia, amémonos unos a otros. Y es que la gracia, y es que al final no se trata de nosotros, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, que yo no trato de ser santo, no trato de ser el mejor. ¿Por qué? Porque no necesitaríamos de Jesús. Exactamente. Y es más, yo soy esas cosas, pero en Él. Soy realmente un hijo, pero delante de Él, pero gracias a Él, justamente. No porque yo logré hacer algo, porque me lo gané. Al contrario, simplemente es por el sacrificio que Él hizo por nosotros, lo que tú decías. Es más, esta libertad que nos prometió Jesús, deberíamos vivirla a diario. O sea, deberíamos vivirla, experimentarla en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Y por qué lo menciono? Porque qué difícil que es encontrar esta libertad muchas veces en estos ámbitos cristianos. ¿Por qué? Por lo que tú decías, porque a veces son ámbitos realmente muy tóxicos, y es ahí donde nosotros te animamos, y es algo que tal vez nosotros hemos podido aprender. Y es que busques esa comunidad que te sane realmente, que te permita contar esas cosas, hablar de todas las tal vez dudas, preguntas que tienes, porque hay cosas que pasan en nuestra mente, en nuestra vida diaria en general, que están pasando y que muchas veces no podemos decirlas, no podemos contarlas, porque la comunidad en la que nos desenvolvemos realmente no nos lo permite. Entonces, animarnos a buscar esa comunidad que nos permita realmente ser libres, sanar, que te lleve incluso a buscar, a llenarte más de Dios. De buscar ayuda, o sea, psicológica igual. Que su genuino interés sea el amor, o sea, seas tú. Exacto. Sea que mejor. No para mantener una imagen y decir qué grupo de amigos cristianos para chéveres. No,
no que su genuino interés sea realmente que tú estés bien, realmente que te amen de verdad y que su genuino interés seas tú, no lo que puedes ofrecer, sino tú. Y eso es muy complicado. Y no pasa solo en las iglesias, digo, pasa en general. Qué complicado que es encontrar un lugar seguro. Exacto, una persona en el realmente que puedas deshacerte, leales, que puedas claro, conversar, confiables, confiar honestas. completamente todo. Y eso debemos ser, ¿no? Y eso se supone que ese es el sueño de Dios, ¿no? Ese es el sueño de Dios, o sea, que seamos lugares santos, templos santos, seguros para la gente. Pero estamos en el camino, ¿no? Cuesta, pero yo sí creo en una iglesia distinta, en una iglesia, por ejemplo, yo estoy muy en contra de los puestos, porque eso hace, por ejemplo, a veces la gente tiene la culpa de que el pastorado se equivoque porque les da un punto de dioses. ¿Ya? Sí, claro que sí. Es el punto, este mismo punto de decir, por ejemplo, tú le dicen a un pastor, ore por mí, pero si está el guachingo ahí que recién que recién está teniendo experiencias espirituales, a ese man no puede orar por mí porque no va a pasar nada. Entonces la gente comienza, y yo creo que pasa como tú dices en algunos ámbitos y pasó, por ejemplo, con Maradona. Entonces Maradona, loco, se enfermó porque en la Biblia habla sobre este peso de gloria, Cabot, que es un peso de gloria. Yo creo que un humano no puede llevar eso, pero nosotros le damos esta gloria a un humano que este man decía cuando estaba enfermo que tenía que levantarse. Porque era Maradona, soy Maradona, la gente espera de mí. Y a veces un pastor dice, la gente espera de mí, o sea, y loco, no la carga no es de, o sea, no, yo creo que el pastor tiene no un puesto de autoridad, sino un puesto de servicio. Claramente lo dijo Jesús. Pero hemos cambiado las estructuras al punto en el que yo estoy por encima de ti, yo tengo la verdad, y yo esto y el otro. Porque qué difícil debe ser tener una posición eclesiástica de ese punto y no tener la libertad como para decir o contar las cosas que te están pasando. Exactamente. Entonces, y creo que es algo que es verdad, o sea, eso al final es una carga, un peso que te termina agobiando, matando por dentro, pero mal. Y al contrario, por ejemplo, sabemos hoy que como hablabas de Maradona, en cambio ahora vemos del otro lado, por ejemplo, que hoy las personas o los referentes no quieren ser los famosos, por así decirlo, no quieren ser los referentes de la gente. Por eso mismo, por esa carga que se siente tener, o sea, que sienten tener. Entonces ya no y la gente hoy está buscando, o sea, gente honesta. Eso es lo que buscamos. Por ejemplo, gente que diga la verdad. Pasó con muchos cantantes, pasó por ejemplo con Taylor Swift, que se metió en un montón de relajos igual, pero al final ella busca que primero su bienestar antes de yo quiero ser el gran modelo, la gran influencia, y también lo dijo recién Messi, dijo, no, yo no busco ser el mejor del mundo, yo solo quiero estar en paz, tranquilo con mi familia, busco ser una buena persona, y ya, y pasa ahora, por ejemplo, con muchos cristianos, con muchos famosos futbolistas que buscan que primero su bienestar para su familia antes de que sean referentes, porque el cargar con una imagen, el cargar con una máscara, en algún momento te va a cansar, te va a agotar, te va a agobiar, o sea, te va a matar por dentro. ¿Por qué? Porque no puedes ser libre, porque no te puedes equivocar, porque no puede haber errores en tu camino, porque no puede haber piedras con las que te puedas tropezar. Y lamentablemente en la vida va a pasar, o sea, porque somos humanos, porque no es que vas a hacer siempre, no vas a tomar siempre las mejores decisiones, no es que te va a ir siempre bien en la vida. Entonces... Y es loco porque Jesús sí tocaba este tema, verás, o sea, los fariseos y los saduceos eran gente como que famosa, lo que era como que la gente tenía la doctrina de Dios y que eran los que, por eso decía, por las plazas andan con... Y la ropa era muy importante en este tiempo, ¿no? Incluso, o sea, por eso se habla, por ejemplo, de las capas moradas y todo, porque, o sea, las cosas púrpuras, porque en ese tiempo era la única manera de teñir las cosas. Entonces, era gente solo que tenía en verdad como que fama, como toda esta cosa. Y es loco porque cuando lees los estoicos también hablan de esto pero bueno, eso es otro tema. Y me daba mucho la atención que Jesús les llamaba hipócritas. Y nosotros nos tomamos, porque yo he escuchado prédicas que dicen, les maltrataba, Jesús les insultaba y les decía hipócritas, y tomamos como que hipócrita fuera un insulto.
ahora yo, haciendo un poco de exégesis en estas vueltas, fue a la palabra hipócrita y realmente es un teatro, ponerte una máscara de lo que no eres. Entonces tal vez cuando les estaba llamando hipócritas o les decía vuelvan a lo que son, vuelvan a su esencia, vuelvan a descargarse de todo esto que han construido y vuelvan a la esencia, a la paz, a estar tranquilo. Ahí tú le ves a un man que, por ejemplo, Jesús le hace un milagro, ¿cachai? El gadareno, lo que se cuenta en algunos evangelios sinópticos. Y es lo caso porque cuando tú ya le lees en el griego koine, o sea, intentas como que hacer una exégesis de eso. Yo siempre de niño decía, o cuando me leía, más bien de niño, cuando recién estaba en esto de la fe, me leían esto y decía que de la nada el man como milagrosamente aparece vestido. Y escuchaba gente que predica que Jesús hizo así, aparece vestido, loco. Pero cuando tú lees dice que alguien le vistió. Pudo haber sido Jesús mismo el que se sacó parte de su ropa y le dijo, toma. Pero este man le dice, oye, yo quiero seguirte, quiero que me lleves contigo. Y todo el mundo dice, toma su cruz y sígueme, Jesús. Y Jesús, este man le dice, no, anda a tu casa, a tu familia. Para Jesús era muy importante la familia. Y hasta ahí, o sea, no queremos decir a instaurar como nuestra verdad, la familia y es punto, y Jesús era así, no. Porque había ámbitos de Jesús. Pero le dice, anda y cuéntale lo bueno que ha sido Dios. Y este man es que se va a predicar. Pues, o sea, que el man hace un avivamiento. Pero no me había dado cuenta de esto. Y conversando con un amigo no me había dado cuenta que el único realmente que le quiso a Jesús fue él. Él quiso seguirle a Jesús. Y por eso Jesús decía, no, tú ya cachas que no te enamoraste del milagro que hice, brother, sino te enamoraste de lo que yo soy. O sea, soy tu amigo. Entonces tú no necesitas seguirme porque tú ya cachas, tienes la revelación. Anda más bien y llévalo a los demás. Y llévalo a los demás. Entonces te dice un montón, cacha, un montón. Esto de la palabra hipócrita no es un insulto, bro. Cuando Dios te ama, así te está diciendo, vuelve a lo que eres. Yo quiero el verdadero Lenin, yo quiero el verdadero Lucho. Y últimamente he estado estudiando a mí me gusta leer bastantes perspectivas de las cosas para tener una verdad. Y algo que tú hablabas y decías que a la gente de falta de fe, que a la gente habla mucho de esto de la falta de fe, de que no tienes fe, de que te faltan estas cosas. Y nos olvidamos de ciertas partes de la Biblia, loco. Por ejemplo, Tomás. Tomás es visto como, el hombre sin fe, el hombre como pucha, y mucha gente habla hasta mal de Tomás, cacha. Pero Tomás, loco, Dios no desprecia esa falta de fe, loco. Duda. Porque Jesús dice, tú dudabas, bro. ¿Y quién tuvo, quién tuvo, loco, el honor de tocar, de ver, loco? Porque Jesús incluso cuando dudas está, pero te hacen creer que si tienes alguna falta de fe, loco, la falta de fe es duda, pero es buena. Loco, en la iglesia todos tenemos preguntas. ¿No te has preguntado por qué en un lado dice esto en la Biblia y por qué del otro? Entonces entras en un punto, a mí me gusta leer un montón de perspectivas, leer a teólogos diferentes, un teólogo que cree en una doctrina, otro teólogo que cree otra doctrina, y es loco por lo que te encuentras incluso de otras religiones, loco, que nada que ver, que supuestamente no tienen nada que ver con el cristianismo. Estaba viendo de religión de Medio Oriente que hablaba lo de Pablo, pero de una forma más profunda, de esto de la carne y el espíritu, que dicen están peleados y por poco y se deshacen y has visto prédicas de esto, pero esta vaina hablaba, como que es medicina oriental, decía que cuando tú le dejas que tu cuerpo domine, vas tras los placeres. Por ejemplo, que el cuerpo, si tú te pide un cigarrillo, una Coca-Cola, tú le das hasta que un punto en el que te mueres, bro. Pero esto es ser esclavo del cuerpo. Y dice que más bien cuando tú comienzas a dejar de ser esclavo del cuerpo, comienzas... ¿Qué quieres, gato? Comienzas a seguirle al cuerpo. Y no hay maltrato animal, por si acaso, en este podcast. Y entonces dice que tú comienzas a seguirle al cuerpo y el cuerpo es el que manda, pero te explica de una manera en la que entenderías lo que Pablo quería decir, loco. Y a la final, cuando Dios te dice hipócrita, también te decía en esta medicina oriental que pueden mandarte las medicinas que quieren, loco, y que les da full pena darte las medicinas porque nunca te vas a sanar. Esto dice que tienes que conocerte. Por ejemplo, conocer por qué tú eres más pequeño, conocer por qué yo soy más alto, conocer por qué una persona tiene ciertas cosas de otras no. Por ejemplo, a mí,
personalmente, me das café a la 1 de la mañana, el más cargado de la vida, 10 expresos, yo igual me duermo, bro. O sea, a mí no me afecta. Loco, al Freddy le das café a las 10 de la noche, un expreso, loco, un viernes el man se duerme el domingo. Entonces, este tipo de medicina te dice que cada uno es personal, pero dice, conócete a ti mismo. Ahora el capitalismo y todo el consumismo, loco, en vez de, por ejemplo, estás triste y en vez de sentarte a ver qué te pasa, meditar y saber qué rayos te pasa, ¿qué haces? Te vas a comprar unos zapatos, bro, o a comer algo. Y eso te desconecta de ti mismo. Entonces son cosas que hemos... por ejemplo, a mí me gusta mucho el cristianismo de Medio Oriente, loco, porque ese sí es cristianismo, lo que tiene todas estas cosas en las que te explica el fondo, el trasfondo de Focus. Entonces, del hipócrita, ¿qué te está diciendo? Loco, sánate, conócete, ve tus falencias, pero ve tus virtudes. Uh-huh. He puesto mucho en ti, te dice Dios, pero conócete. Y ahora los manes, no, sí, entonces, si Jesús era así, nosotros también yo, por ejemplo, critico las iglesias, pero no critico desde un punto de que soy mejor, pero porque yo soy parte de la iglesia. Entonces yo quisiera que la iglesia sea mejor, bro. Uh-huh. No estoy en un punto de un chisme, loco, de decir, esta persona hizo esto. Loco, nadie está exento de hacer algo, bro. De hacer algo. Nadie está exento de ser mal padre. Nadie está exento de ser mal esposo. Nadie está exento de loco de ser adúltero. Nadie está exento de esas cosas, loco. Por eso hay que tener mucho cuidado, bro. Como tú decías, ponerse en el puesto del otro o ponerle rostro a alguien, porque muchos dicen, la pena de muerte, les escucho, la pena de muerte, el portar armas y todas estas cosas. Y loco, yo no discuto estas perspectivas, no me quiero sentar a hablar de eso. Yo creo que los debates hacen daño. Yo creo que más bien deberíamos, tú tu tesis, yo mi antítesis, y llegar a una síntesis y los dos ganar, ¿cach? Pero no somos así, sino que no, mi verdad es mi verdad y todo esto. Entonces el hecho de que tú digas, brother, la pena de muerte para tal tipo de persona, y si esa persona llega a ser tu hermano, tu papá, ya no apoyarías tanto la pena de muerte, porque conoces todo lo bueno que tiene esa persona, pero ese error que le está dañando y que les está dañando al resto. O cuando, loco, sabes que alguien que no es tu amigo cometió alguna falta súper fuerte, pero cuando es tu amigo hiere, loco, te duele y dices, loco, yo conozco más facciones de este man y el man necesita ser perdonado porque en verdad es un crack, necesita ser levantado. Entonces, es foco, bro, es full foco ponerse en un puesto de juez cuando tú no le has dado un rostro a una persona, bro. Todo el mundo, ¿cómo van a querer? Luego, cada que pasa algo en las cárceles o algo, hay gente que tiene familia ahí, loco. Hay gente que ha sido acusada injustamente también. Loco, en los estadios cuando pasa algo, o loco cuando una nena es víctima sexual de algún man. No es como que le tomamos tan en serio, ¿cach? Pero tampoco no tomamos en serio que este man pudo haber sido también violentado de niño, loco. Uh-huh. Entonces, o sea, hay tantas cosas, yo creo que, bueno, no sé, es algo que he pensado últimamente, y es que no para... Bueno, para algunas cosas me imagino que cada uno de nosotros debe tener sus verdades absolutas, pero yo creo que no para todo hay una postura, o sea, no para todo hay una posición sí o sí, porque la vida no es blanco y negro y punto, o sea, muchas veces tenemos una postura, pero... Va cambiando. Pero va cambiando, ¿por qué? Porque resulta que tú tenías una postura sobre los homosexuales, pero ahora resulta que tu hijo es homosexual. Entonces, completamente de acuerdo. Entonces, o sea, es que esas son las cosas que pasan. Y también, o sea, sí, para todo, digamos, no hay que tener una postura fija establecida porque eso te va a hacer daño. Porque, digamos, si yo no me permito cambiar, no me permito ir renovando mi mente. Eso es arrepentimiento realmente, metanoia. De seguir diciendo, voy renovando lo que si no me permito hacer eso, te va a hacer daño y va a hacer daño mucho también a tu entorno. ¿Por qué? Porque no eres no vas a ser esa persona a la que realmente tú puedes acercarte y confiar en las cosas, y realmente vas a ser alguien alienado de lo que le está pasando a tu entorno. Entonces, no para todo hay que tener una postura, no para todo hay que decir esto es así, punto. No sabes, o sea,
Y pasa realmente con muchas de las cosas con muchos temas sociales que pasan hoy en día, sobre todo en Latinoamérica y en la iglesia, el aborto, a los homosexuales y la iglesia, los progres. La política, la Loco, la iglesia. política en Sudamérica Entonces, es un chiste, bro. O sea, es un chiste. no, pero todo hay una postura, porque realmente cuando tomamos posturas realmente súper Algún rato vas fuertes, a tener que arrepentirte. algún rato te vas a tener que arrepentir, porque va a ser como escupir al aire. Yo creo que nos ha Entonces, pasado, o sea, a mí personalmente me ha pasado, sí, yo claro soy que bien sí. honesto, yo he Claro que defendido sí, causas en que muchas realmente cosas. ahora me arrepiento, he sido fundamentalista, decir la palabra de Dios así, que después haces estudios más profundos del contexto y te das cuenta que Dios no quería decir esto, es como, pucha, por ejemplo, el Apocalipsis, hay esta parte del tibio y frío, y de ahí te dicen que tibio es el que va a la iglesia y todas estas vainas, pero más bien estaba hablando de un sector, bueno, en otro podcast podemos hablar de esto porque se va a alargar, pero está hablando de un sector en el que había agua fría, ya habría agua hirviendo, pero en el lugar en donde se entibiaba el agua apestaba y esa agua era inservible, ¿cachai? Era el contexto del man que estaba escribiendo el Apocalipsis, pero nosotros les llevamos ya un contexto y le hacemos sentir a la gente mal, y decimos que es algo así, punto. Entonces la Biblia es más profunda y se le estudia. Hay gente que ha dado su vida por estudiar la Biblia, loco, y no queremos escucharle, le queremos escuchar a la persona que supuestamente solo le habla a Dios a esa persona y todo, pero teólogos, loco, o filólogos, gente que ha dado, loco, psicólogos de la religión, gente que ha dado su vida, loco, que para cachar este libro, no, es que es una doctrina que me va a separar Y me va a alejar de loco, Dios. a mí me da tanto chiste porque si dices creer en un Dios tan grande, loco, que ha creado tantas cosas y encerrarle en una caja a lo que tú quieres, a lo que a ti te parece bien. Porque a veces Sí, la sí. gente predica lo que a ella le parece bien, loco, y O lo terminas que le dañándolo. Ajá. beneficia. Pero, loco, Dios ama a comunidades que nosotros hemos alejado. Ujú, claro que sí. Y eso, o sea, el punto aquí es la iglesia debe escuchar más. La iglesia debe aceptar responsabilidades, loco, porque cuando no aceptamos responsabilidades, lo que hacemos es evadir las cosas. No es culpa mía, es culpa del otro. No es culpa de este. Si la gente, en este año en Sudamérica, loco, hay una tasa súper fuerte de gente que abandona, no su fe, pero abandona la iglesia. Ujú. Entonces, apostasía es abandonar la fe, negar tu fe en Jesucristo, eso es apostasía. Pero abandonar la iglesia no es eso, loco. Y yo he escuchado muchos, este tiempo que yo escucho prédicas, todo escuchan, no, que por poco y la gente que tiene que amar la iglesia tal y como está, y tal vez sí. Pero por amor mismo a la iglesia deberíamos comenzar a cambiar infinidad de cosas. Ujú. Y la iglesia tiene que escuchar más, o sea, escuchar a la gente. Loco, yo conozco panas, bro, que tienen, o sea, tienen a Dios más que nosotros, loco, sin saber, bro. Tienen unos corazones, loco, que yo digo, y hijo de pucho, o sea, loco, estos manes sí aman, pero nunca se acercarían a una religión, loco. Por este tema mismo, loco, porque, bro, por ejemplo, en los 10 mandamientos no te dice leer la Biblia. Y Jesús le resume todo, loco, resume todo, bro. Jesús, loco, no estoy diciendo yo porque después, pucha, hay problemas. No, no, Jesús. Y yo sí digo igual, o sea, yo voy a decir estas palabras, dice Jesús, dice, un man le pregunta, loco, un duro de la ley le dice, ¿y cuáles crees que son los mandamientos o qué? Y Jesús dice, se Dos. resumen dos. Ama a Dios sobre todas sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Puta, pero loco, que si no lees esto, si no es del devocional. Yo conozco gente que hace devocional, que pucha, hace todo bien. Pero loco, Menos lo le esencial. apesta a la gente. Menos lo esencial. Le apesta a la gente, bro. Conozco gente que no ha abierto nunca una Biblia, loco, que bro, yo sé que incluso, loco, la Biblia dice, cuando le hiciste esto, me estabas haciendo a mí. Dice, pero no te conocemos, pero cuando hicimos, o sea, imagínate, bro. O sea, hay tantas cosas así súper controversiales en la Biblia que no se toca, porque no le conviene a una estructura que se ha tocado esto, ¿cachai? Y yo creo eso, o sea, la iglesia debe escuchar más a la gente.
Las comunidades no deben tener puestos. Loco, todos estamos para abrazarnos a todos, y cuando se habla de estos llamados a pastor debemos investigar bien qué es un pastor. Porque hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama In the Jesus Name, y es de un man que lo logró todo en el término especial, sí que algo faltaba, y este man fue a un lugar, y les recomiendo ese libro a todos los que están escuchando este podcast, In the Jesus Name. Y este man dice que le llevan a una loquería, un hospital psiquiátrico. Y este man dice, aquí no les puedo hacer, porque yo ya había aprendido a hacer una prédica que te hagas orar. Pues estos manes no les podía predicar. Todo lo que había aprendido aquí no valía, aquí en verdad les tenía que amar. Y el man dice que era cansado servir en esto, entonces que un día se había dado una vacación 2 días y ya le había llamado un loquito. Ya te diste cuenta cómo somos, ¿no? Ya no vas a regresar así por eso, porque somos así. Y el man dice, no, solo me di 2 días de vacaciones, así. Y el man entendió todo el poder, loco, que en verdad tiene o sea, Jesús en un lugar con amor, loco. Entonces el man renunció a ser un ministro de la fe, un apóstol y todas estas cosas por ser una persona que realmente amaba a la gente de este sanatorio, loco. Y tenía de alguna manera que hacerles entender a los manes que el man les amaba. Entonces se trata de eso, se trata de ser más como Jesús. No hablar del resto. ¿Sabes cuál también es el problema? Que hablamos del resto y no nos vemos, o sea, es como, y Jesús lo dijo, ¿cacha? Dice, mira la espina. Brother, si vos ya estás cachando algo del otro es porque ya tienes una viga, man. Claro, ya. Entonces, una espada ahí en el ojo. Todos los días hacerse un autoanálisis de, hoy mejoré en gracia, hoy extendí gracia, hoy extendí este amor, hoy extendí, pero como ya tenemos otro Jesús completamente distinto al que realmente es, al Jesús bíblico, comenzamos a hacerle un Jesús malo, un Jesús, eres pecador, eres sucio, te vas a ir al infierno, infinidad de cosas, y ni siquiera, por ejemplo, si en verdad, es como, hay mucha gente que comparte de derecha un montón de cosas, loco, y yo me río, bro, y me dice, le leyeron a Marx, le leyeron a Engels, leyeron el Partido Comunista. Asimismo, loco, si eres cristiano y estás en un momento de duda o de lo que sea, o le quieres enseñar a alguien, loco, por ejemplo, hay una doctrina que se llama el universalismo. No sé si es universalidad o universalismo, pero te dice que todos se van a ir al cielo. Incluso los judíos, bro. Los judíos no creen que el infierno, o sea, ellos hablan como este Hades, es un fuego que purifica. Es lo caso esto. Porque los manes dicen que cuando tú fuiste malo en la tierra vas a tener que pasar por ese fuego para ser purificado, pero de ahí vas a entrar al lugar santo. Eso creen los judíos, algunos judíos, porque también hay algunas doctrinas judías. Ahora el universalismo lo que te dice es, estudiando profundamente lo que significaba infierno, no es lo que nosotros creemos ahora. Entonces el universalismo te dice que toda la gente va al cielo. Todos. Eso te dice el universalismo. No te digo que yo, pucha, creo en esto del universalismo. Pero es loco porque si tú en verdad amas, tú quisieras eso. Pero cuando no amas y tienes una religión, ¿sabes lo que dices? No, es injusto porque yo hice todo bien. Entonces sí debe haber un infierno y que todo el mundo se larga al infierno. No. Pero realmente si tienes un Cristo y en verdad crees que hay un infierno, no desearías que nadie vaya allá. Y que dijeras, no es injusto. Amo tanto que yo quisiera que todos nos vayamos allá y todos estemos en un lugar tranquilo. En un lugar de paz, en el que no haya enfermedad, en el que no hayas tenido que... Loco, a veces los asesinos en serie han tenido vidas feísimas, loco. Nosotros, bro, cuando servíamos en este lugar de niños de la calle, loco, veíamos historias, y por eso yo odio el pobre es pobre porque quiere. Pero estos chamos no tenían a veces ni para comer, bro. Entonces tú vas desayunadito a estudiar. Te queda algo en la mente, loco, el niño que no tiene hierro. ¿Cómo rayos aprendes si está más pensando en cómo va a acabar el día? Entonces es un tema de que en verdad, o sea, si eres cristiano quisieras que se abran las puertas para todos. Y ahí también te da otro ejemplo la Biblia que dice, anda, búscales a todos que vengan a esta fiesta. Pero cuando, loco, te ha costado la religión y te ha costado ser bueno, dices, no, es injusto porque yo he hecho cosas para merecer esto, y nos olvidamos de la gracia.
Entonces la iglesia tiene que escuchar, la iglesia tiene que leer, la iglesia tiene que cachar que hay dudas, loco. Hay un montón de cosas que no competen la una con la otra, bro. Bíblicamente hablando. Entonces todas estas cosas, loco, hay jóvenes que tienen preguntas, loco, que ya no van a querer entrar a una iglesia común y corriente, bro. Uh-huh. La iglesia tiene que escuchar. Y bueno, para no alargar más este episodio, concluir que esta libertad que te ofrece Jesús está disponible. Está disponible. Y con esto no queremos decirte que hagas lo que te dé la gana. Ajá, que dejes tu iglesia por poco, nada que ver. Que no debes ir a una iglesia, al contrario. Si para ti esa iglesia es esa comunidad de la que hemos hablado hoy aquí, perfecto. Qué bueno. Te sirve, ajá. Qué bueno, realmente nos alegramos mucho por ti. Pero si es que no estás viendo eso, tal vez es momento de replantearte las cosas. De buscar algo que en realidad te ayude. Porque la vida pasa volando. La vida pasa volando como para no experimentar esa libertad. Esa libertad que te ofrecía Jesús y simplemente vivir una religión que te agobia todos los días. Y que en realidad no la disfrutas. Así que eso sería todo para cerrar este podcast. Animarles a que comenten todo lo que ustedes también piensan acerca de lo que hemos conversado. Esto no se trata de que nosotros sabemos más, no. Simplemente que puedan comentar las cosas es hacer comunidad. Las cosas que tal vez les hayan servido, que no, o lo que sea. Y pues obviamente que le den like, compartan para poder seguir haciendo este contenido. Porque es medio difícil armar toda esta vuelta. Entonces si pueden compartir a mucha gente nos ayudarían un montón. Eso. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.